Muy buenos días en América, buenas tardes en Europa, especialmente en España y Portugal. Reanudamos nuestros seminarios virtuales de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, en este caso para tratar en 2 días de una materia muy relevante, con destacados expertos y profesionales tanto de la academia como de la gestión ordinaria de la contratación pública. Al final del año pasado, nuestra red, Redicop, suscribió un convenio de colaboración, un acuerdo de colaboración con la OEA, con la Organización de Estados Americanos, con la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, para dar forma y materializar una serie de espacios de encuentro que habíamos tenido y que ya de forma solemne hemos rubricado entre las dos instituciones. Creo que es de justicia, y lo hago con mucho gusto, agradecer a la doctora Elena Fonseca el esfuerzo desplegado para llevar a buen puerto esta colaboración que, como deben ser las cosas, ya se concreta en este seminario de 2 días que vamos a tener sobre una materia tan importante como la que nos ocupa en el día de hoy: experiencias, programas y buenas prácticas en materia de compra pública sostenible, en el día de hoy. Y mañana hablaremos también sobre análisis concretos en relación con políticas y desarrollos normativos. Aunque estoy viendo mejor el programa, y lo que vamos a tratar en el día de hoy es precisamente la materia de las experiencias normativas en materia de compra estratégica, y será mañana entonces cuando analicemos experiencias, programas y buenas prácticas en materia de compra pública sostenible. Como estamos haciendo en estos seminarios, combinamos la parte académica con la parte de gestión, porque creo que es lo que podemos ofrecer estos espacios entre la red académica y la red de gestores de compras públicas. Y en el día de hoy tenemos la suerte y el honor de que nos acompañen doña Raquel Carballo, colega portuguesa, profesora de la Universidad Católica de Porto y especialista muy conocida y prestigiosa de la contratación pública; don Carlos Oviedo, asesor y especialista en contratación pública y profesor de la Escuela de Gestión Pública de la OEA; así como don Francisco de Pasquale, especialista en Derecho Administrativo, Derecho Ambiental de la República Argentina, y que también forma parte del claustro de profesores de la Escuela de Gobierno de la Unión de Estados Americanos. Y también vamos a tener el gusto y el placer, y yo me alegro mucho de que esté con nosotros, siempre está, y es una persona que ha sido muy importante para la confección, desarrollo e impulso de esta red, el profesor, a quien ustedes conocen muy bien, Juan José Pernas García, que va a tener un papel también destacado en el día de hoy. Yo les saludo a todos con mucho gusto. La verdad es que, como coordinador general de la red, estoy muy contento del desarrollo que está teniendo las actividades que hemos puesto en marcha. Tenemos ya un programa para todo este próximo curso académico, y la verdad es que estamos muy agradecidos y muy complacidos, y nuevamente expresamos nuestro agradecimiento a la Escuela de Gobierno de la OEA, a la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, y muy especialmente a la doctora Elena Fonseca, que ha hecho posible que vean la luz estos seminarios que empezamos en el día de hoy. Sin más preámbulos, entonces, José, te doy la palabra ya para, digamos, el desarrollo concreto de este seminario en el día de hoy, donde se van a tratar temas fundamentales de las políticas normativas en materia de compras estratégicas. Muy bien, muchísimas gracias, Jaime. Bueno, en primer lugar, quería comentar, antes de dar la palabra pues, a los ponentes, ¿no?, que tienen el protagonismo principal en el desarrollo de la sesión, quería comentar algunos aspectos metodológicos brevemente, ¿no? El desarrollo del seminario, como es habitualmente, pues se va a realizar con una, con una guía inicial por mi parte, como coordinador de la sesión,
realizaré una serie de cuestiones a los ponentes que tendrán unos 5 minutos más o menos para responder a cada una de las sesiones, ¿no? Haremos en total un grupo de 3 preguntas en la cual pues plantearemos un poco todas las cuestiones que creo que tienen interés con carácter general sobre el tema de la compra pública estratégica, ¿no? Sobre esto también, antes de empezar, pues es cierto que es evidente que también plantearemos la posibilidad de realizar preguntas a los asistentes. Habrá un turno, como es habitual, ¿no?, para hacer comentarios o para plantear las preguntas que se considere oportuno, por eso que intentaremos respetar pues, el desarrollo de los tiempos, ¿no?, en la intervención de los ponentes, y finalmente cerraremos la sesión pues, con la amable aportación de la profesora Raquel Carballo, que realizará esa labor a veces no sencilla, ¿no?, de hacer las conclusiones, ¿no?, como relatora de esta sesión. Vamos por tanto, a dar inicio al desarrollo de la sesión. Contamos, como ya ha comentado el profesor Jaime Rodríguez Arana, pues con Franco de Pasquale, con Carlos Oviedo, también con la profesora Raquel Carballo. También reiterar los agradecimientos a la doctora Fonseca por el apoyo en el desarrollo de la sesión. Este seminario es donde más directamente se ha plasmado pues, la colaboración con la Red Interamericana de Compras Gubernamentales y realmente pues agradecer, ¿no?, todo el apoyo y la colaboración que hemos tenido para poder identificar una relación de ponentes pues tan destacados. La verdad es que es un privilegio poder contar con toda la sesión de hoy como de mañana, realmente con las personas que están muy directamente formadas e informadas sobre cuáles son los desarrollos, ¿no?, de la compra pública estratégica, social, ambiental, pues en nuestros diferentes ámbitos regionales, ¿no? Bueno, sin más, voy a plantear pues, la primera cuestión, por tanto, a los ponentes de las 3 que voy a plantear en el desarrollo del seminario. Y la primera cuestión quiero que se centre específicamente en el análisis un poco más panorámico, ¿no?, que podamos hacer una breve valoración. Sé que es complicado porque hay muchos matices, ¿no?, pero al menos una visión panorámica sobre el marco jurídico regional o nacional. Pues, Franco de Pasquale, Carlos Oviedo realizarán una valoración, entiendo que un poco más panorámica, y la profesora Raquel Carballo pues, se centrará un poco en el ejemplo portugués. Yo intentaré aportar también alguna perspectiva pues, en las conclusiones de cada una de las preguntas. Y como digo, la primera cuestión es preguntaros a los ponentes sobre cuál es vuestra perspectiva sobre el marco jurídico regional o nacional respectivo, si está suficientemente desarrollado, si ofrece posibilidades para la incorporación de esta visión estratégica de la contratación pública, y se ofrece la seguridad jurídica suficiente, la claridad jurídica suficiente como para que se pueda hacer un uso suficientemente intenso y desarrollado de la compra pública estratégica. Por tanto, siguiendo un poco el orden de lo que plantea el programa, voy a dar en primer lugar la palabra a Franco de Pasquale para que pueda hacer su valoración, y aprovechar a Franco pues la aceptación de participar en este seminario y sus aportaciones, que son reflejo de los trabajos que ha desarrollado en el marco de la red intergubernamental, muy interesante sobre esta cuestión, ¿no? Gracias, Franco. Muchísimas gracias, Juan José, por la presentación. También tomarme unos segunditos protocolarios para agradecer a la Red COP y a la Red Interamericana de Contrataciones Gubernamentales por el espacio y por la oportunidad de poder compartir con ustedes buenas experiencias en base a la compra pública estratégica. Centrándonos en el contenido de la pregunta, déjame acompañarles de que, de hecho, existe un sistema normativo y jurídico bastante claro, con premisas claras que ayudan a los regímenes de contrataciones a poder manejar mejor la compra estratégica. Con esto quiero decir que ya desde el ámbito constitucional empieza a haber premisas claras sobre el desarrollo sostenible, sobre el cuidado del ambiente, sobre cuestiones de equidad y justicia social. Después, a la hora de analizar las leyes que transversalmente cruzan en entre dimensiones, vivimos también un sistema maduro que trae innovaciones en cuanto a residuos, que tiene contenido y normado lo que son la eficiencia energética, la equidad de género dentro del régimen de contrataciones, y esto le ha permitido a los estados empezar a plantear mejor y a mantener un margen de actuación un poco más claro a la hora de establecer políticas estratégicas. Un caso que puedo acompañar es República Dominicana, que en base a poder identificar un sector vulnerable de la sociedad que
en ese caso es la mujer, ha establecido a través de su régimen de contrataciones distintas directrices, distintas políticas que tenían como objetivo capacitar a la mujer e incluirla dentro de una economía, formalizar el empleo, el trabajo en blanco, obteniendo muy buenos resultados a la vista. Este direccionamiento de la compra pública se ha visto replicado en otros países como Argentina, como Chile, que han decidido también establecer un sello de empresa mujer y hacer hincapié en este sector social para su mejor posicionamiento económico. Después tenemos jurisdicciones y estados que han decidido, como en Ecuador, establecer a través de su Ministerio de Desarrollo Económico un sello verde que sirve para medir los estándares que la empresa tiene en sostenibilidad en ciertos procesos de la matriz productiva. Este sello, al ser adquirido por una empresa, empieza a tener beneficios tanto en cuestiones tributarias como en cuestiones del régimen de contrataciones. O sea, vemos un conjunto normativo y un conjunto jurídico que le permite a la oficina de contrataciones desenvolverse e ir un poquito más allá a la hora de plantear estratégicas de gestión política. A la vez, existe un gran acuerdo internacional que los países están acompañando, están bajando lineamientos, que son los famosos ODS. Realmente los ODS y las políticas estratégicas del Estado están teniendo lineamientos claros al cumplimiento de estos 17 objetivos y se vinculan directamente con el régimen de contratación. El ODS 12, la meta específica, la 7, establece la adquisición sostenible. El ODS 16, a través de política de datos abiertos y lo que es referente a instituciones transparentes. Y el ODS 17, que plantea una gran alianza entre el sector público, privado, académico y las ONG para empezar a repensar la economía, porque los ODS trae implícito que el sistema actual económico nos lleva al caos, nos lleva a la crisis. Entonces empieza a replantear una nueva forma de entender la economía, donde no solo se tenga en vista la rentabilidad de la empresa, del modelo empresarial, sino también la posibilidad de generar un impacto positivo en el ambiente como en la sociedad. Este sector económico se empieza a denominar economía de triple impacto, economía circular, economía verde. Realmente existen muchas denominaciones, pero nosotros la tenemos que individualizar en base a sus características. La característica es como les decía, además de buscar una rentabilidad, el modelo de negocio busca generar un impacto positivo en el ambiente y en la sociedad. Es así como los regímenes jurídicos de América Latina están decidiendo dar un paso adelante en toda esta cuestión. Existen jurisdicciones que ven necesario vincular de mejor forma el régimen de contrataciones con este sector de la economía. Están trabajando en un reconocimiento por parte del Estado de este sector económico con el fin de poder darle escalabilidad al mismo. Realmente la economía necesita un mayor posicionamiento y si bien forma una parte importante del Producto Interno Bruto de varios países, necesita tomar mayor alcance para, en fin, alcanzar las metas que como sociedad nos hemos impuesto, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el gran pacto entre el sector público, privado y ONG. Eso es un poco el contexto que tenemos un respaldo normativo, tenemos un respaldo jurídico, además tenemos un acuerdo institucional que nos está guiando a los regímenes de contrataciones a actuar de distinta manera. Falta mejorar, no como crítica, pero sí es cierto que falta mejorar el margen de actuación y la seguridad jurídica en base al reconocimiento de este sector económico. Pues muy bien, muchísimas gracias, Franco. La verdad es que nos has dado así algunas referencias de iniciativas, ¿no?, de diferentes países que son un poco, entiendo por tu valoración, que son la punta de lanza, ¿no?, de algunas de estas iniciativas, ¿no?, y también vinculadas a los objetivos de la Agenda 2030, ¿no?, que es un reto también, vamos, en el caso también de España, ¿no?, hay formulaciones estratégicas sobre la Agenda 2030, el plan propio estratégico del gobierno español, pero que encuentra dificultades, ¿no?, para encontrar esa coherencia, ¿no?, entre la definición de los objetivos de los ODS y su articulación con la Estrategia Nacional de Contratación Pública. Hay como una especie de quiebra, ¿no? Hay como dos mundos paralelos que yo creo que es una de las dificultades que se encuentran en este momento en la compra pública estratégica, ¿no? Esa separación entre dos realidades que no se entrecruzan y eso genera que grandes declaraciones que se producen a nivel de planificación pues no acaban teniendo plasmación ni en la regulación de contratos ni en la propia actividad de gestión contractual, ¿no?
Nos comentas que ha habido un paso adelante, por tanto, en este ámbito, pero bueno, comentaremos más adelante algunas otras cuestiones. No quiero quitar tiempo para las intervenciones, que me interesa más escucharos que escucharme a mí mismo, que ya me he escuchado muchas veces. O sea que nada, gracias por el primer planteamiento general que iremos concretando. Y Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias, Juan José. Buenos días a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy muy honrado de estar aquí con ustedes esta mañana. Le agradezco a Redicop la invitación y también gracias a Elena Fonseca la amable referencia de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales para poder estar con ustedes esta mañana. Bien, prácticamente ha hecho una excelente introducción, Franco, a lo que hemos estado haciendo en América Latina. Definitivamente nosotros hemos podido avanzar en un análisis o en un diagnóstico regional de América Latina y el Caribe, en donde podemos ver básicamente cómo han avanzado los diferentes países. No sé si estoy compartiendo mi pantalla, me confirman por favor si la pueden ver. Pues por el momento no, pero... Vamos a ver. Ok, ¿ahora? Pues por el momento aún no, pero entiendo que estás en proceso, ¿no? Está en proceso, sí. Vamos a ver ¿no? ahora sí. Espero que ahora sí. Sí, ya la vemos, sí. Ok, perfecto. Bien, esto es una breve reseña de lo que se hizo a finales del año 2019 y principios del año 2020. La idea de compartir esto es que ustedes vean el avance estratégico de la implementación de compras públicas sostenibles en América Latina y el Caribe. Como bien lo mencionaba ya Franco, estamos bajo la premisa de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los cuales sin duda son una referencia muy importante para todos los países. En cuanto al tema de contratación pública estratégica, podemos citar 5 grandes objetivos o metas que se establecen dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, el objetivo número 5, la meta 5 establece lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas y asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. El objetivo 8 del desarrollo sostenible implica promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo, y aquí se incluyen los sectores desfavorecidos, tanto como la micro, pequeña empresa y otros sectores que necesitan acceso a este beneficio. También se busca la creación de trabajo, el emprendimiento, la creatividad y la innovación. Y el objetivo 12 es el que se centra básicamente en la contratación pública. La meta 7 establece que es necesario garantizar en los sistemas de contratación pública las modalidades de consumo y producción sostenibles y además promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles. Bien, ¿qué hemos hecho entonces? Hemos diagnosticado a 23 países de América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque estamos claros que la contratación pública sostenible es una estrategia que es necesaria para modernizar los sistemas de contratación pública. En primer lugar, el objetivo clave es el concepto de valor por dinero que debe estar presente en los sistemas. Es necesario el empoderamiento también de los sectores vulnerables como la micro y pequeña empresa, el sector mujeres, empresarias, etcétera. Es necesario desarrollar mercados innovadores y más sostenibles también para nuestra región y adoptar un enfoque de contratación que no solo se centra en la adjudicación al menor precio, que suele ser por muchos años y diría yo hasta décadas el factor determinante para contratar obras, bienes o servicios en Latinoamérica y el Caribe. Se busca también con estas compras públicas sostenibles promover una producción y consumo más responsables y además implementar políticas públicas que actúen para hacer frente a temas muy
relevantes en nuestra región, como son la pobreza, y se busca también empoderar, como lo mencioné, a las mujeres y a las niñas para poder afrontar, entre otras cosas, la emergencia climática. ¿En qué consiste este diagnóstico que se hizo? Bueno, en primer lugar, es una especie de MAPS reducida que se ha adaptado a las necesidades de diagnosticar cuál es el nivel de avance de la contratación pública sostenible en todos los países de América Latina. Se evaluaron 4 pilares. Los 4 pilares contienen justamente el que estamos analizando esta mañana. El primero es el marco normativo. ¿Qué nivel de avance tienen estos sistemas de contratación pública en América Latina y el Caribe en cuanto a su sistema normativo? Y vamos a descubrir cuáles son los países que más han avanzado en este tema. Esto es una tabla de lo que resultó del diagnóstico. Este diagnóstico se hizo con la información que las mismas agencias oficiales de contratación pública de los países proveyeron para poder realizar el diagnóstico. Como vemos, hay países que están muy avanzados y que tienen un sistema normativo o un marco normativo bastante robusto en cuanto a la contratación pública estratégica, como son Chile, Uruguay. Tenemos a Costa Rica como los mayores referentes, Chile, Uruguay en Sudamérica y Costa Rica en Centroamérica. Y en el caso de algunos países del Caribe también están de alguna forma avanzando. Por ejemplo, Belice tiene un buen sistema normativo dentro de su región y es un buen referente para el área del Caribe. En general, podemos ver que el avance es sustancial, pero también podemos ver que hay algunos sistemas de contratación pública que tienen algún retraso en su sistema normativo. Incluso de los 23 países analizados, vamos a encontrar que algunos países todavía están en proceso de formación de su ley de contratación pública, especialmente en el Caribe. Sin embargo, un punto muy importante, y me parece que lo mencionó Franco, es que sus constituciones establecen ya una prerrogativa de darle prioridad al cuidado del medio ambiente, a la protección de los sectores vulnerables, a la potenciación o al apoyo o desarrollo de la micro y pequeña empresa. Y esas son disposiciones constitucionales que desde luego marcan la pauta para que puedan desarrollarse normativas de primer rango o de segundo rango, sea de carácter legislativo o sea de carácter ejecutivo o administrativas, para que puedan de esta forma desarrollarse estos procesos de contratación pública sostenible. En general, este es como el panorama de cómo se encuentran en este momento los países de América Latina y el Caribe en cuanto a su implementación de compras públicas sostenibles y a su marco normativo. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante realmente esta visión rápida, compleja, porque hay realmente situaciones muy desiguales, ¿no? Pero nos has dado una panorámica general, pues bueno, pues muy interesante, ¿no? Sobre cuáles son los diferentes procesos de compra estratégica en los diferentes países de América Latina y Caribe. Bueno, doy la palabra para cerrar este primer bloque y hacer una valoración final por mi parte. Pues a Raquel Carballo, que nos pondrá un poco la perspectiva de Portugal y que inevitablemente también es parcialmente la perspectiva del derecho de la Unión Europea, ¿no? Gracias, Raquel. Muchas gracias. Muchas gracias. Eu vou falar em português, devagar. Queria agradecer muito o convite. É um prazer colaborar com a Rede e saudar não só o Juan, que eu conheço já com alguma familiaridade, mas também os meus companheiros esta sessão de exposição e, obviamente, o professor Arana, que é sempre bastante amável comigo. Pois cabe-me fazer o panorama europeu e consequentemente, um bocadinho de Portugal para ficarmos a ver como é que nós cá, enfim, refletimos isso mesmo, não é?
Não irei maçá-los muito com uma perspectiva evolutiva, vou apenas mostrar que as atuais diretivas, o atual enquadramento normativo da contratação pública aprofundou a temática de contratação pública sustentável em vários domínios, em particular na dimensão ambiental e social. É curioso que há eventualmente até mais normas, mais suporte normativo nas diretivas na dimensão da responsabilidade social, quer na enunciação dos princípios, quer na enunciação de contratos que são reservados a determinado tipo de entidades. Alguns instrumentos muito interessantes para a aplicação destas políticas, que eventualmente as entidades contratantes podem ainda não estar muito familiarizadas e podem ainda não saber utilizar muito bem, como sejam as consultas preliminares ao mercado, que nós estamos um bocadinho mais habituados a ver aplicadas designadamente à dimensão ambiental, mas que podem efetivamente também ser aplicadas às políticas de natureza social. Enfim, é um instrumento que eu acho que tem muitas virtualidades e ainda não está muito aproveitado. A acessibilidade, as questões de acessibilidade nas suas várias dimensões, que podem ter uma concretização em documentos de procedimentos, nas especificações técnicas, designadamente. Um instrumento que eu sei que em Espanha está um bocadinho mais estudado e desenvolvido, em Portugal não, mas em Espanha sei que está, que é o rótulo social e a ideia de comércio justo e comércio ético, que me parecem vias fundamentais de desenvolvimento e até de agregação aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, porque nós aqui temos vários níveis de intervenção, não é? Vários níveis normativos para conjugar. Estas normas das diretivas tanto se referem à parte da procedimentalização, portanto à parte do procedimento de escolha, mas também às condições da execução dos contratos, assim como algumas regras de simplificação para serviços sociais, por exemplo, que é também uma dimensão de políticas sociais muito importante. Quanto à dimensão ambiental, vou só aqui focar-me em três aspectos que eu acho que são aqueles que têm tido mais aplicabilidade no contexto europeu. Um deles, o rótulo ecológico, bastante mais desenvolvido, embora aqui se coloquem algumas questões relativamente, designadamente, às metodologias de certificação e à constante necessidade de assegurar a igualdade no acesso e na utilização destes rótulos. É uma preocupação, como se sabe, em matéria de concorrência, quanto às certificações. E depois, então sim, quer o artigo 67, quer o artigo 68 da diretiva, a propósito do critério da adjudicação e, designadamente, o fator de custo-ciclo de vida. Assim, eu sou um bocadinho crítica da forma como está desenhado o critério da proposta economicamente mais vantajosa, porque ela está essencialmente dirigida para a vertente ambiental, assim como depois a descrição do custo de ciclo de vida está também, na minha perspectiva, ainda muito focada na dimensão ambiental. E o desenvolvimento sustentável e uma compra pública estratégica não se assenta exclusivamente na dimensão ambiental. É evidente que é a dimensão que eu reconheço que pode ser mais comum a todos os Estados-membros, porque está mais desligada do desenvolvimento económico de cada Estado-membro, porque são políticas muito mais transversais. As políticas sociais têm, de facto, uma ligação mais premente com a realidade de cada Estado-membro e, portanto, às vezes mais difícil de haver uma uniformização, mas de qualquer das formas acho que as instâncias europeias deviam refletir um bocadinho sobre este fator. Não posso deixar passar neste enquadramento da União Europeia e dos Estados-membros da União Europeia do papel absolutamente fundamental do Tribunal de Justiça,
que anda muitas vezes muito à frente das normas e muitas vezes é até um bocadinho um travão para certas, enfim, aventuras que às vezes os Estados-membros pretendem implementar. Uma outra dimensão muito importante que eu até acho que porventura em matérias como estas pode ser uma ferramenta particularmente importante, tem a ver com a chamada soft law, isto é, documentos da União Europeia que não são obrigatoriamente transponíveis, não são regulamentos, não são diretivas, mas que resultam muito da consulta que se faz aos Estados-membros, das consultas que se fazem aos operadores económicos e que resultam em comunicações, resultam em guias, que depois os Estados-membros, nas suas práticas, muitas vezes, enfim, sem grandes orientações normativas, vão conseguindo implementar. Tem aqui alguns exemplos, estes estão em inglês porque, enfim, embora a página diga que se pode tirar em outras línguas, isso não é possível, deve haver lá algum problema com o tradutor automático, mas obviamente estarei disponível para dar estas informações e, portanto, há aqui de facto vários documentos de soft law importantes e relatórios já importantes sobre esta matéria. Em Portugal, nós, enfim, imagino que à semelhança de muitos Estados-membros, e em particular os Estados-membros do Sul, nós nem sempre gostamos de nos desligar das diretivas. Enfim, este aqui é este primeiro ponto de que vos vou falar é, digamos assim, a nossa joia da coroa, não é? Porque uma das dimensões que se pode apontar a uma política de sustentabilidade é designadamente a desmaterialização de procedimentos e os ganhos ambientais que com isso tem, e aí Portugal, pelo menos aí, nós podemos dizer que estamos, felizmente, a implementar esta matéria da desmaterialização e do e-procurement de uma forma bastante avançada. Nós também recolhemos, de uma forma que eu acho que é sempre um bocadinho a crítica, e é pena que assim seja, recolhemos os princípios da diretiva, recolhemos a sustentabilidade ambiental e social associada à execução do contrato como algo que deve ser implementado. O artigo 75 é o artigo que trata dos fatores que concretizam o critério da adjudicação. E depois temos, obviamente, também, a propósito dos serviços sociais, a sustentabilidade enunciada desta forma e, portanto, sob esse ponto de vista, ainda um bocadinho discricionária e muito ampla, muito deixada digamos assim, à concretização de cada entidade contratante a propósito dos serviços sociais. De forma relativamente repetitiva, nós fazemos referências a sistemas de gestão ambiental por relação ao sistema comunitário de ecogestão e auditoria, mas se me perguntarem se em Portugal há relatórios de monitorização, vou dizer-vos que não conheço, não sei se não há, mas não conheço, isto é, há uma falta de comunicação já não digo só para o mercado, mas para as pessoas que estudam estas matérias sobre estes assuntos. Aliás, essa parece-me ser uma das dificuldades. Aliás, já o professor Carlos Oviedo falou sobre isto é, a falta de monitorização e dos resultados dessa monitorização. Nós não temos muitos dados em Portugal, designadamente, sobre como é que está a ser implementado como é que estão a ser implementadas estas ferramentas, não é? E, portanto, como é que, digamos assim, se elas estão a ser aplicadas ou não, se estão a ser aplicadas com que resultados, e, portanto, temos ainda alguma dificuldade a este propósito. Depois, julgo que a seguir o Juan nos fará outras perguntas, em que eu vou poder, pelo menos, dizer-vos que já tenho algumas boas notícias em Portugal sobre alguma agregação de dados sobre critérios ambientais e, portanto, talvez deixe para essa altura, que é o que vai a seguir, não é? Essa explicitação, digamos assim. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muchísimas gracias, Raquel. Muy interesante y, bueno, has apuntado así algunas de las cuestiones, ¿no? En el poco tiempo del que disponemos, ¿no? Que se plantea en el ámbito europeo, ¿no? Que es el tema de ese cierto desequilibrio, ¿no? Que hay entre el uso estratégico social y el ambiental, donde en el ámbito europeo ha habido claramente una apuesta por más clara y con más recorrida en el tiempo y con más seguridad jurídica por el aspecto ambiental y social. Ha sido visto con bastante recelo y, bueno, pues ha empezado a introducirse, ¿no? En las últimas directivas del año 2014, pero es cierto que hay una gran diferencia, especialmente pues quizás por la mayor vinculación o la más evidente vinculación con el objeto del contrato y por la conexión, ¿no? de las políticas ambientales con determinados objetivos de naturaleza económica, ¿no? Bueno, hemos visto ya varias cuestiones, ¿no? que apuntan un poco a algunos problemas, ¿no? Franco ha hablado de la falta de claridad jurídica, de la posibilidad de que los regímenes jurídicos ofrezcan mayor margen, mayores posibilidades de integración de la perspectiva estratégica. También Carlos ha apuntado cuestiones muy interesantes, ¿no? como la introducción, ¿no? El concepto de valor por dinero o la presencia aún muy importante, ¿no? En el funcionamiento de todas las administraciones. Yo creo que esta valoración es general para cualquiera de los 4 planteamientos que podamos hacer en la mesa, que es la presencia muy importante, ¿no? Del precio como un criterio fundamental. La Unión Europea sigue siendo el elemento más importante en los análisis que la Comisión Europea ha desarrollado. De hecho, la aplicación de la metodología del coste de ciclo de vida apenas supera el 6-7%, ¿no? del porcentaje de contratos que la Comisión Europea ha estudiado en 2 informes en los últimos años, ¿no? Otro apunte muy interesante que ha hecho también la profesora Raquel Carballo y Carlos Oviedo en relación al seguimiento y la evaluación, ¿no? De hecho, esa valoración general que hacía Carlos, ¿no? Sobre el nivel de avance de la compra estratégica es realmente muy interesante, ¿no? Que dispongáis de esa capacidad de análisis comparativo, porque realmente en el ámbito europeo tenemos una gran deficiencia, ¿no? De hecho, la Comisión Europea ha planteado en el Plan de Economía Circular del año 2020, que se aprobó en marzo de 2020, pues que en este año se va a poner a desarrollar pues un plan de indicadores específico que permita obtener información comparada y que pueda ser objeto de un tratamiento armónico sobre el nivel de implantación de la compra verde circular, particularmente, para que podamos sacar conclusiones. Realmente estamos haciendo valoraciones desde la academia pues con intuiciones a veces, ¿no? O con aproximaciones muy precarias, ¿no? Por eso que difícilmente podremos llevar a conclusiones como la que yo os he pedido, muy directas, objetivas, ¿no? Por lo menos en el ámbito español y también creo que en el ámbito europeo, sobre el avance de la compra estratégica, porque realmente no lo sabemos, no tenemos pues una capacidad de obtención de datos y de tratamiento suficientemente adecuada como para hacer una valoración de la situación. De hecho, en España la Comisión habla entre un 20 y un 40%, ¿no? O sea, cuál es un parámetro bastante amplio para saber qué pasa con la compra verde en el caso de España. Y para acabar este punto, más allá de las reflexiones que habéis apuntado, muy interesantes, sí que me gustaría apuntar una, que es un poco la perspectiva que yo tengo ahora sobre la compra estratégica en el derecho comunitario, ¿no? El derecho de la Unión Europea. Hemos reiteradamente, ¿no? En las sesiones sobre esta cuestión, pues yo he venido hablando del nuevo enfoque y como realmente el nivel de implantación realmente no ha sido, por lo menos en España, suficientemente consistente, tampoco lo ha sido la Unión Europea. La Comisión acaba de reconocerlo en una de sus comunicaciones sobre el plan de economía circular. Realmente lo que creo que ha llegado el momento, después de 20 años de desarrollo, porque hablamos de 20 años ya de desarrollo de la compra estratégica, particularmente de la compra verde, ¿no? en el ámbito de la Unión Europea, ¿no? Y me da la impresión, y eso quería trasladarlo un poco a los asistentes y también a los ponentes, que quizás ha llegado el momento de modificar el enfoque. El enfoque voluntario pues, no ha cumplido su efecto. Es cierto que ha ido acompañado en el ámbito europeo de la aprobación de concretas obligaciones de compra verde. Hay directivas específicas en el ámbito ambiental que establecen obligaciones de compra verde, pero en términos generales el enfoque del régimen jurídico de la compra pública ha sido de carácter voluntario y ha demostrado pues que los objetivos no se han cumplido por las resistencias culturales, por la falta de voluntad política o por lo menos de una voluntad política desigual entre los estados, incluso dentro de los estados, entre los diferentes órganos regionales. Y después por el mantenimiento de un enfoque economicista que sigue perviviendo, ¿no? Desde los gestores de la compra pública, la doctrina, los responsables de los tribunales administrativos, los dirigentes políticos de las diferentes administraciones, pues sigue permaneciendo un enfoque economicista claro
que no está dejando el espacio para que se produzca ese necesario cambio, y yo creo que con esta reflexión mi idea actual es que deberemos avanzar hacia un cambio de enfoque, directamente hacia un enfoque de carácter obligatorio, lógicamente, en aquellos espacios donde los mercados ambientales o donde los objetivos sociales pues lo hagan viable, ¿no? Bueno, era una reflexión que quería compartir con vosotros. Me gustaría también que hagáis esa reflexión en algún momento, si vuestra aportación sobre lo que acabo de plantear, que a lo mejor es un poco radical. Y bueno, sin más, sí daros la palabra nuevamente y bueno, pues ya que hemos hecho una valoración general sobre el marco jurídico, pues la siguiente cuestión era, bueno, un poco cómo estamos. Ya lo habéis apuntado, ¿no? ¿Qué nivel de implantación hay de esta perspectiva? Yo creo que las reflexiones ya las habéis adelantado, pero sobre todo centrarnos en cuál creéis vosotros qué son los problemas, cuáles son las dificultades, cuáles son los límites que hacen o que impiden, por lo menos en este caso de Europa y de España, pues un impulso definitivo a este enfoque estratégico y dejar un poco de lado esa perspectiva más clásica economicista que sigue muy presente en la gestión contractual de nuestros órganos de contratación. Pues seguimos con el mismo orden, Franco, y continuamos con los siguientes ponentes. Vale, gracias. De nada, Juan José, gracias a vos. Un poco para conversar del nivel actual de implementación de esta compra estratégica hacia la economía de triple impacto, creo que primero es necesario hablar del mercado, a ver si existe un mercado capaz de ofrecernos los productos que el Estado va a salir a comprar. Acá me tomo unos segundos para citar un informe de la Secretaría General de Iberoamérica en España, donde se hizo un análisis en el 2018 sobre cuánto porcentaje del Producto Interno Bruto de una economía pertenece a este sector económico de triple impacto. En el informe se puede observar que el 13% del Producto Interno Bruto de España pertenece a la economía de triple impacto, el 7% en Portugal, la economía de triple impacto está aportando al Producto Bruto Interno, el 4.6% en Brasil, el 4% en Argentina. Con esto quiero decir que existe un mercado económico, un sector económico que tiene en su premisa no solo tener en cuenta la rentabilidad, sino también generar impactos de importante peso en las economías regionales. Solo resta darle escalabilidad y creo que la compra pública tiene que ser una herramienta que los estados debe tener en cuenta para poder darle un posicionamiento a este sector económico y apuntar bien el foco estratégico al sector privado que cumple los objetivos estatales. También acompañarle como carácter informativo que 170.000 empresas están dentro de los 7 principales países de Iberoamérica, 10 millones de trabajadores se encuentran trabajando dentro de este sector económico. Entonces vemos que existe ya determinado y es pasible de identificación un sector económico de triple impacto. Ante esto, y retomando la primera pregunta de que habían jurisdicciones que deciden dar un paso más adelante y empezar a incorporar nociones y conceptos básicos de la economía al régimen de contrataciones, una de estas jurisdicciones es Mendoza. También desde Esquel, ambas de Argentina, decidieron incorporar dentro de los criterios de adjudicación, que como muy bien dijo Carlos, que pregona lo que es el precio, incorporaron el criterio de impacto ambiental positivo, impacto social positivo. También lo bueno es que lograron conceptualizar esas nociones, porque habíamos visto que en el transcurso de estos 20 años que hablamos de la compra verde, un gran déficit era la falta de conceptualización de aquello que íbamos a considerar un impacto ambiental positivo. Entonces, estos regímenes empezaron a conceptualizar. Además de esto, toman una noción de empresa de triple impacto. ¿A quién iban a considerar empresa de triple impacto? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué certificaciones? Al mismo tiempo deciden como política del régimen de contrataciones otorgarle una facultad de desempate en el caso de que una oferta en el momento de adjudicar tenga el mismo precio que aquella oferta de una empresa que proviene de la economía de triple impacto, darle prioridad a este tipo de empresa. Y después se trabaja en el régimen de proveedores donde se identifica un filtro especial para reconocer este tipo de empresa y los productos que en ellos se trabajan. A la vez también comentarles el caso de Colombia, que Colombia decide tomar una individualización y un reconocimiento de este sector económico a través del derecho empresarial. Ellos legislan lo que son las sociedades BIC, son las sociedades de beneficio intercolectivo, son aquellas sociedades que persiguen los mismos fines, generar rentabilidad y un impacto ambiental y un impacto social positivo.
pero que tienen dentro de su estatuto textual la obligación de generar ese impacto. Además tienen una obligación de presentar informes y rendiciones de cuentas dentro de los órganos de Contralor. Entonces, ¿qué hace Colombia? Ante esta regulación e identificación dentro del derecho societario, decide también otorgar un factor de desempate dentro del registro de contrataciones en base a este denominación de sociedades tipo BIC y entregándole la revisión y la rendición de cuentas al órgano de sociedades y empresariales. Además, hablando un poco del nivel de implementación, y ya mañana Elena Fonseca y Claudio Loyola se lo va a comentar de mejor manera, se están desarrollando con un trabajo transversal entre el Banco Interamericano de Desarrollo, el IDFC de Canadá y la RIC, estudios de factibilidad en 4 países de la región, en Argentina, en Paraguay, en Panamá y en Colombia, que tratan de observar las principales barreras para incorporar este sector económico al régimen de contratación. Lo bueno es que este proyecto cuenta con una segunda etapa para ya desarrollar pruebas piloto y empezar a medir lo que remarcaba Juan José y Carlos, el resultado de poder realizar compras públicas sostenibles, basarnos en medición de datos certeros y poder empezar a comparar y hacer un análisis más regional de la situación. Ya para cerrar un poco este tema es decir que la OEA, desde su campo virtual, desde la Escuela de Gobierno, trabaja en un punto fundamental y esto se vincula con cuál es la propuesta, es sobre la profesionalización de la gente de contrataciones públicas, es un carácter fundamental y creo que la Escuela de Gobierno cumple un rol fundamental donde los funcionarios tienen el órgano para poder acercar a los agentes y poder capacitarlos en materia específica de datos abiertos, gobierno abierto, sostenibilidad, trabajar la perspectiva de la profesionalización del agente de contrataciones no significa que se venía haciendo mal, sino que según las nuevas cargas y objetos de política estrategia que se requieren desde el órgano de contrataciones, es necesario tener un agente más capacitado que no solo sepa ver y controlar el procedimiento administrativo, sino que sea capaz de mantenerse actualizado de las nuevas economías, de las nuevas innovaciones en el mercado y ahora se le está exigiendo aún más poder medir el resultado de una contratación y poder acompañar los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, como gran problema y barrera, observo que es necesaria una profesionalización de la gente de contrataciones más cortas. Muy bien, muchísimas gracias, Franco. La verdad es que has apuntado uno de los temas que siempre mencionamos, ¿no? Últimamente, cuando tratamos estas cuestiones, ¿no? en diferentes foros, ¿no? Que es la profesionalización de la contratación pública. Y desde la perspectiva española, incluso diría, primero profesionalizar, o primero, antes de profesionalizar, primero tener la capacidad suficiente, ¿no? Porque uno de los problemas de los servicios de contratación y de las unidades gestoras de los contratos es que simplemente no tienen una gran voluntad, seguramente un gran conocimiento en muchos casos y saben hacer cómo integrar esta compra estratégica, pero es que en algunos casos no tienen el tiempo para poder hacerlo, no tienen la capacidad y al final pues esto casi te aboca, incluso siendo una persona con conocimiento y con un nivel de sensibilidad, te aboca a una gestión burocrática y procedimental de la actividad contractual que no tiene nada que ver con lo que pretendemos plantear como compra estratégica, ¿no? Bueno, muchas gracias y nada, seguimos. Y doy la palabra a Carlos para que nos plantee cuál es su visión sobre estos límites o dificultades, ¿no? Para que la compra estratégica tenga un impulso definitivo. Adelante, Carlos. Bien, gracias. Gracias. Bueno, básicamente lo que hemos detectado en América Latina y el Caribe son hallazgos que obviamente de alguna forma ya lo sabíamos, pero se han clarificado con este diagnóstico que hemos realizado. Y en primer lugar, el gran obstáculo que encuentra este tipo de estrategia de contratación pública es la escasez de apoyo y compromiso político para implementar las compras públicas sostenibles. Esto es a nivel generalizado. De alguna forma hay otros países, hay algunos países que sí lo apoyan, pero no en una forma decidida y al 100%. Digamos que este es un obstáculo que se ha repetido mucho en los diferentes países. Otro obstáculo que encontramos
que este es un gran desafío, es la falta de coordinación y alineación entre las instituciones estatales. Pues obviamente no sé cómo lo manejarán en la Unión Europea, pero coordinar acá a los diferentes países o incluso internamente a las instituciones encargadas de este tipo de procedimientos es complicado. Y muchas veces eso genera un obstáculo para poder implementar la compra estratégica. Otro obstáculo que encontramos es la carencia de planes de implementación progresiva de sostenibilidad. Como lo vuelvo a mencionar, como un factor determinante es la predominancia del menor precio, que se ha vuelto una especie de dogma en los procedimientos de contratación pública como criterio de selección. Otro aspecto muy importante es la ausencia de estudios de mercado. Muchas veces hemos caído en el error de comprar sin tener estudios de mercado accesibles para poder determinar si estamos comprando bien o no. Otro aspecto muy importante es la necesidad de desarrollar indicadores de medición para el impacto de la sostenibilidad. Estas son carencias que han sido, digamos, las más constantes en los 23 países que se han analizado. Por eso las hemos puesto como los principales obstáculos de implementación de la sostenibilidad. ¿Qué hemos encontrado en América Latina y el Caribe? Bueno, en la región básicamente hay que reconocer que se está realizando un trabajo destacado en materia de sostenibilidad social, medioambiental y de apoyo a las MIPES a través de las compras públicas sostenibles. Digamos que todos los países están de alguna forma alineados con el objetivo del desarrollo sostenible de dar acceso a las micro y pequeñas empresas a la contratación pública, de hacerlos participar en la vida económica de los estados, de potenciarlos y desarrollarlos. También los países se encuentran en este momento en un nivel de conciencia intermedio de la responsabilidad medioambiental que generan los estados por ser los compradores más grandes y los de mayor presupuesto a nivel nacional, a nivel de los estados. Entonces, la responsabilidad medioambiental recae primariamente sobre los estados y su forma en que ellos realizan los procesos de contratación pública. Este ejemplo me parece que ya fue mencionado anteriormente. República Dominicana y Chile poseen unos excelentes programas de apoyo a las micro y pequeñas empresas, en especial las lideradas por mujeres, que esto es un cumplimiento claro del objetivo del desarrollo sostenible de incorporación de las mujeres a la contratación pública. Otros países, que este es un ejemplo muy interesante que hemos encontrado, como Costa Rica y Chile, tienen un avance significativo y lideran su respectiva región. Y hay otros países que vienen atrás también de ellos, como República Dominicana y Uruguay, en cuanto a la implementación de la sostenibilidad en sus procesos de contratación pública. Este dato es muy interesante porque en las legislaciones de estos países se encuentra expresamente establecido la utilización del concepto valor por dinero o mejor valor económico, que es un concepto similar. Países como Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay ya contienen en sus legislaciones la utilización del concepto valor por dinero. Adicionalmente, 20 países tienen una base normativa constitucional o legal que promueve o soporta la inclusión de los criterios de sostenibilidad. Otro hallazgo que hemos encontrado es que los criterios de sostenibilidad, ya sea medioambiental o social o económico, se encuentran dispersos en la normativa de estos países. Entonces, quiere decir que hay que hacer un ejercicio de integración administrativa, lo que conocemos como integración administrativa, para poder recopilar esos criterios en los diferentes cuerpos normativos o decretos o circulares, instructivos o cualquier otro instrumento legal que permita recopilar esos criterios, que permita incorporarlos en los procesos de contratación pública. Otro aspecto importante es que ya la mayoría de los países han determinado cuáles son los bienes o servicios para iniciar sus pruebas pilotos o sus proyectos pilotos de implementación de la sostenibilidad. Una vez adquiridos estos bienes o servicios pilotos en una etapa inicial, podemos
desarrollar o ampliar mayormente el concepto de sostenibilidad en los procesos de contratación pública. Otra de las principales herramientas desarrolladas son manuales de implementación, guías de aplicación de criterios de sostenibilidad, y esto se utiliza mucho a la hora de operativizar las compras. Es decir, a la parte operativa, que es el comprador público, es necesario brindarle las herramientas técnicas necesarias, técnicas legales o técnicas normativas, para que ellos sepan hacia dónde ir en el proceso de implementación de las compras estratégicas, porque sin esta guía va a ser difícil que ellos puedan incorporar la sostenibilidad. Y obviamente lo ideal es que estas sean guías dictadas por un ente normativo o un ente supervisor que esté por encima de las unidades compradoras, y que esta guía pueda ser estandarizada para todos los procesos. Otro hallazgo importante es que solamente el 65% de los países no reportan ninguna medida relativa al monitoreo y evaluación de la implementación de sus estrategias de sostenibilidad, y el 83% de los países presentan una alineación por lo menos básica con los objetivos del desarrollo sostenible. En general, el panorama de la región es que tenemos un buen avance en materia normativa. Casi todos los países han sido evaluados de forma media o alta en este pilar de la evaluación, en el pilar del marco normativo, y eso pues obviamente ha permitido que su avance sea significativo y que podamos decir que en materia normativa los países se encuentran en un nivel intermedio, tanto en América Latina como en el Caribe. Muy bien, Carlos. La verdad es que has apuntado muchas cuestiones, muchas reflexiones, comparto buena parte de ellas y, en fin, seguramente según nos vayamos acercando al fin de este seminario llegaremos a la conclusión de que compartimos problemas muy similares, ¿no? Porque contamos con regímenes jurídicos que prevén, ¿no?, notables posibilidades de integración de esta perspectiva estratégica, pero después tenemos problemas operativos que están vinculados con otras cuestiones, ¿no?, a veces menos o más intangibles, ¿no? En todo caso, haré después una reflexión sobre esto, pero prefiero darle la palabra a la profesora Raquel Carballo. Y nada, gracias, Carlos, por tu intervención, muy interesante. Raquel, adelante. Sí? ¿Sí? Estão vendo? Sim. Eu estava a ouvir o professor e estava a achar que, apesar de termos uma estrutura normativa, se calhar bastante desenvolvida na Europa, partilhamos basicamente os mesmos problemas. Os problemas são muito semelhantes, de facto. A União Europeia tem publicitado critérios europeus para a aplicação daquilo que nós designamos o Green Public Procurement e guias de boas práticas a propósito de vários tipos de produtos e serviços. Eu vou aqui só mostrar-vos, está em inglês, porque mais uma vez não consegui que fosse traduzido, vários tipos de bens e serviços, produtos de limpeza, computadores, data centers, às vezes em áreas umas mais desenvolvidas do que outras, sistemas eletrónicos, luz, gestão de água, infraestruturas de água, etc., mobiliário, catering, estradas, têxteis, que tem sido um setor que tem vindo a ter um avanço nestas matérias muito interessante, manutenção de espaços públicos, etc. Mas, de facto, os problemas e as dificuldades que nós vamos encontrando têm a ver, basicamente, com estas questões que temos vindo a falar. Muitas vezes uma falta de suporte técnico para a implementação dos critérios, portanto cada país vai implementando à medida da profissionalização dos seus recursos humanos, uns estão mais capacitados do que outros. Obviamente que isto tem óbvia ligação com algumas assimetrias dos Estados-membros, apesar de estarmos na União Europeia, as assimetrias existem. E, portanto, as assimetrias verificam-se não só da parte das entidades contratantes, como também, muitas vezes, dos operadores económicos. Alguma falta de profissionalização das entidades adjudicantes, em particular
num domínio, pelo menos em Portugal, isso nota-se um bocadinho mais, das autarquias locais, portanto, do governo local, que é talvez um domínio onde a contratação pública estratégica podia ir experimentando, mas em que os profissionais de facto não são os mais capacitados para esta empreitada, digamos assim. Depois um problema que eu acho que nós não tenho visto muito abordado, mas que é um problema absolutamente transversal, que é o mercado, e não estou só a falar dos operadores económicos, estou a falar dos contribuintes, tem de ser preparado para a implementação de compras públicas estratégicas e sustentáveis, porque a percepção mais ou menos evidente é de que estes produtos e serviços são, em regra, bastante mais caros. E isso gera uma resistência, não só dos operadores económicos, que querem, obviamente, ter lucro e, portanto, não querem que os seus produtos sejam muito caros, ou os seus serviços, mas também por parte de quem adquire, de quem, no fundo, acaba por pagar estas coisas todas, que são os contribuintes. E, portanto, há um trabalho muito grande de sensibilização, enfim, que os estudiosos destas matérias, em particular da economia circular, que têm estudado mais estes aspectos, dizem que tem de ser uma política centralizadora de disseminação de informação à sociedade, preparando-a para, no momento inicial, ter eventualmente um investimento de natureza estritamente económico mais amplo, maior, mas que depois, no fim do percurso todo, a compra não será efetivamente mais cara, será até eventualmente mais barata. A questão está em mudar aquilo que eles chamam de mindset, isto é, a perspectiva de analisar a compra apenas na vertente habitualmente económica ou financeira, isto é, incorporar outros valores para esta percepção do que é caro e do que é barato. Depois, obviamente, também a falta de experiência na aplicação dos critérios e, portanto, não há metodologias mais ou menos sistematizadas, testadas, monitorizadas, que deem algum respaldo às entidades contratantes. Eventualmente também algo que eu acho que é importante, que é a falta de networking, isto é, não só de contacto e colaboração entre entidades adjudicantes de cada Estado-membro, mas também entre os Estados-membros. Aliás, uma das preocupações da União Europeia neste momento é, de facto, a contratação transfronteiriça estar, enfim, muito debilitada, e esse era, eventualmente, um instrumento interessante, porque há países que têm uma implementação maior destas políticas que podiam servir de ajuda aos países em que isso ainda não sucede. Faltam também bases de dados sobre os produtos e serviços, isto é, que façam as tais fichas do produto e bem, identificando os aspectos que são mais facilmente acolhidos pelo mercado, daqueles que não são tão depressa acolhidos e que poderiam, obviamente, ajudar as entidades contratantes numa fase absolutamente fundamental, que é a fase do planeamento da contratação pública. Porque é nessa fase que eu acho que todas estas dificuldades acabam por se manifestar e inviabilizar um bocadinho a aplicação destes critérios e destas políticas. Para vos dar uma nota aqui de Portugal, o nosso Tribunal de Contas fez em 2020, em abril de 2020, uma auditoria sobre a aplicação da nossa interna Estratégia Nacional de Compras Públicas. E, enfim, é um relatório um bocadinho desanimador. Isto é, porque identificaram bastantes defeitos na implementação em Portugal desta estratégia. A Estratégia Nacional de Compras Públicas, de compras ecológicas, muito rapidamente, tenta pormenorizar para Portugal a vários níveis, não só da contratação pública, mas também a proposta da contratação pública, os aspectos que resultam das diretivas e do Código da Contratação Pública, e o Tribunal chegou... O Tribunal de Contas em Portugal faz auditorias, eu não sei como é que é nos outros Estados, mas em Portugal o Tribunal de Contas faz auditorias e é uma instituição muito respeitada a este propósito, para além das óbvias competências que tem em matéria de direito financeiro. Detectou a falta de eficácia na implementação das normas que prevêem a aplicação das políticas de sustentabilidade.
designadamente porque os critérios ambientais, e tudo isto são citações deste relatório, não estão a ser definidos e adaptados à realidade nacional com a celeridade necessária e que, portanto, isso... o Tribunal o que diz é que os critérios não podem ser aplicados tal qual estão elencados e descritos pela União Europeia, têm de ser adaptados à nossa realidade e que isso não está a acontecer. Cá está novamente a divulgação e a formação que são praticamente inexistentes dos recursos humanos e, portanto, a tal ideia da profissionalização dos recursos é absolutamente fundamental. A falta de acompanhamento e monitorização também quase que não existe e, portanto, eu há muito tempo que estudo estas matérias, nunca consigo dados empíricos para fazer um estudo com alguma relevância prática, nós não conseguimos, isto é, eventualmente se eu conhecer alguém que trabalhe nesta área posso ter alguns dados, mas não há apesar de termos um portal relativo à contratação pública e de ser obrigatório no âmbito da nossa legislação ter, digamos assim, o assinalar dos procedimentos que utilizam estes critérios, nós não temos tratamento de dados nenhum sobre esta matéria. Também não está avaliado o grau de inclusão destes critérios ambientais no critério da adjudicação, porque, à semelhança também do que já foi sendo dito, nós aqui em Portugal também utilizamos muito o critério do preço mais baixo, apesar disso não ser uma orientação da União Europeia e de muita gente até dizer que a União Europeia quer afastar um bocadinho esse critério e quer centrar-se no critério da proposta economicamente mais vantajosa, a verdade é que nós também assentamos muito no critério da proposta com o preço mais baixo. E, portanto, a falta de monitorização e o tipo de critério de adjudicação é aqui, de facto, bastante relevante. A seguir virão as recomendações, mas eu aí vou deixar para a próxima pergunta, não é, Juan? Obrigada. Perfecto, Raquel, realmente muy interesante y bueno, hemos visto que vamos reafirmando un poco la idea, ¿no? de lo que inicialmente planteaba, ¿no? De que poco a poco vamos abriendo caminos similares, ¿no? Y apuntamos problemas comunes, ¿no? Yo me gusta insistir en un poco lo que yo veo que es un poco la problemática principal, ¿no? de la falta de consistencia de la compra pública estratégica, particularmente la compra verde, que es lo que más he estudiado, y bueno, coincide también un poco con algunos apuntes que habéis hecho, ¿no? Que es que disponemos de un régimen jurídico en el ámbito europeo, en el ámbito estatal español, que incluso es más ambicioso que el ámbito europeo en cuanto al nivel de exigencia, suficientemente claro, suficientemente desarrollado, ¿no? Y que ofrece seguridad jurídica para poder utilizar este enfoque estratégico en el día a día de la actividad contractual de las administraciones públicas. Sin embargo, no se ha producido, ¿no? Y han pasado, como decía, bueno, la canción dice que 20 años no es nada. Yo creo que 20 años es demasiado, ¿no? Desde la perspectiva de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Y la problemática fundamental que yo identifico, pues es, y lo podemos ver en la propia realidad española, donde hay administraciones realmente son una referencia en esta materia y otras que simplemente ni siquiera pues, han considerado, ¿no? La posibilidad de utilizar sistemáticamente este enfoque, ¿no? Por eso que hay una voluntad política claramente muy desigual entre estados en el ámbito europeo y internamente también, ¿no? Esa asimetría de la que hablaba Raquel se produce también internamente en el caso del Estado español de forma muy palmaria. Hay resistencias, por tanto, de carácter político, ¿no? Voluntades políticas desiguales, como decía, y sobre todo también hay resistencias culturales en el sector público de la contratación pública, ¿no? Desde los propios gestores de los contratos, los servicios de contratación, los órganos de asesoramiento, los órganos de supervisión, los órganos de los tribunales administrativos, ¿no? Hay una cultura economicista integrada en lo que es el proceso de aplicación de las normas de la contratación pública que representa pues, una resistencia a la aplicación efectiva de los objetivos estratégicos que ha definido el legislador. Por eso, mi conclusión ahora es en este momento, después de estos 20 años, es que el régimen jurídico es suficiente. Bueno, más bien lo contrario. Es suficiente si el contexto fuera diferente. Si nos encontráramos en un contexto cultural administrativo de convicción sobre el uso estratégico de la compra pública, pero teniendo en cuenta que eso no existe, que no hay la voluntad política o que es desigual al menos y que hay notables resistencias culturales, yo creo que la única vía para un cambio más efectivo es que el marco regulatorio se refuerce, que establezca pues, un mayor grado de exigencia en cuanto al uso estratégico de la compra pública. El enfoque absolutamente voluntario europeo yo creo que ha quedado inhabilitado, ¿no? Para conseguir los objetivos que se pretenden y en este momento no nos lo podemos permitir. Tenemos
un pacto verde aprobado a finales de 2019 que define la estrategia de desarrollo económico de Europa poniendo en el centro la transición verde. Es el centro, no de la política ambiental, sino de la política de desarrollo económico, ¿no? Y tenemos un pacto de recuperación en atención a la pandemia que sitúa entre los fondos pues, los objetivos fundamentales. El 35% de la financiación va a estar orientado a las políticas de cambio climático. Por tanto, ahora yo creo que no nos podemos permitir un uso frívolo de la contratación pública con perspectiva clásica, sino que tenemos que ahondar en el enfoque estratégico, y a mí solo se me ocurre pues, reafirmar en el marco regulatorio la exigencia y algo que apuntaba Carlos, que es muy interesante, que es avanzar hacia una planificación realmente transformadora. Tenemos ejemplos de una planificación programática, ¿no? Que básicamente lo que persigue es cumplir el expediente con los objetivos europeos, pero tenemos muy poca planificación bien definida, verdaderamente transformadora, que defina objetivos, que establezca procesos de definición de información técnica, ¿no? Que introduzca sistemas de evaluación. Tenemos una carencia muy notable en el caso de España. Ni el Estado ni las regiones lo han conseguido. Hay un ejemplo de la comunidad autónoma de la región del País Vasco, que es una referencia en el desarrollo de un plan de implantación interno, serio, que ha conseguido objetivos progresivos, ¿no? Bueno, no me extiendo más sobre esto, quería compartir un poco esas reflexiones también con vosotros, y si queréis pasamos un poco al siguiente punto, ¿no? Después de haber hecho una valoración general sobre el marco jurídico, hemos hecho una identificación de limitaciones, y bueno, pues aquí nos queda pues, escuchar vuestras propuestas, ¿no? Yo creo que ya hemos ido apuntando mucho, ¿no? De la mano de las limitaciones ya hemos ido pues, apuntando, ¿no? Cuáles pueden ser las posibles soluciones, o al menos propuestas para poder realmente avanzar hacia un uso más consistente, ¿no? De la compra pública estratégica. O sea que, nada, os cedo la palabra, Franco, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Juan José, yo como primera necesidad, yo quiero seguir haciendo hincapié en la compra estratégica en base a este foco, a este sector económico. Hemos hablado en la primera pregunta de el avance que han venido teniendo las jurisdicciones, en la segunda en cuanto al panorama actual del crecimiento de esta economía, y ahora un poco las necesidades también se van a basar en este foco estratégico. Como primera necesidad, observo que es necesario un mayor reconocimiento del Estado a este sector económico. Lo he mencionado, pero no solo un reconocimiento de la gente de contrataciones, sino también un reconocimiento de las buenas prácticas de este sector económico. Es realmente necesario que dentro de esa profesionalización de la gente de compra tenga cuestiones como cláusulas, herramientas, fichas, para poder trabajar la cultura económica, porque no se trata de que una gran empresa presente un producto sostenible chiquito, sino de cambiar la naturaleza misma de esa gran empresa. Por eso en una de esas lo hemos visto con Barrera a la hora de implementar la compra verde. Esperamos que grandes empresas trabajen en productos pequeños y no se trabaja desde las profundidades del modelo de negocio. Entonces, poder tener agentes que sepan identificar esas buenas prácticas, que sepan sobre empaquetamiento de productos, que sepan sobre el traslado, que puedan identificar cuándo es conveniente comprar un bien o cuándo poder alquilarlo, o cuándo es conveniente realizar leasing, y tomando estas buenas prácticas de esta forma de pensar la economía. Yo comparto unos segundos con un caso que me pasó en Mendoza, que fue cuando tuvimos la necesidad de lanzar una licitación para que nos cambie los repuestos neumáticos de la flota vehicular. No sabíamos muy bien hasta ese momento qué se hacía con el residuo neumático. Empezamos a investigar, y dentro de la investigación vimos que solamente hay 2 plantas de reciclaje neumático en Argentina, y una estaba a 9 kilómetros de nuestra oficina, o sea, realmente cerca, solamente que no la conocíamos. Lo hicimos presente y vimos que los órganos gubernamentales se vinculaban con esta empresa de reciclado de neumáticos solamente con convenios. Nunca le interiorizaron de formar parte en el registro de proveedores, nunca le interiorizaron sobre los productos. Cuando nosotros vimos que no estaba formalizado, lo incorporamos al registro de proveedores, y este señor nos termina agradeciendo porque su negocio no estaba en el reciclado de neumáticos, su negocio era a través del neumático obtener materia prima, establecer una matriz productiva y obtener un nuevo producto. Esa es la economía circular. Y que gracias a las licitaciones sobre los conos de los policías, sobre separadores de bicisenda, él pudo participar de forma más activa en el régimen de contrataciones. Y en la oficina de compras terminó tomando como experiencia que es obligatorio
pedir un certificado de disposición final de residuos a la hora de cambiar los neumáticos y así incorporar buenas prácticas a la oficina de contrataciones. Y después, como principal necesidad, lo que le han venido remarcando ustedes, la necesidad de medir cuál es el impacto que se realiza a través de una compra pública. Y no solo este impacto, sino cuánto puede ahorrar el Estado en materia ambiental y en materia social si participa económicamente en un sector económico de triple impacto. Eso, hace un par de meses, en una conversación, un amigo me hablaba de que es intangible. Bueno, en la actualidad, con las plataformas de medición, con Maps es una herramienta de autoevaluación que es promovida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde consta con 49 indicadores muy claros sobre cómo medir el régimen de contrataciones. Ahora, el mes pasado lanzó un módulo específico en sostenibilidad, incorporar a los gobiernos a tratar de hablar un lenguaje común, y cuando hablamos de un lenguaje común, muy bien lo marcaba Carlos al principio, de valor por dinero, una simplificación de los procedimientos administrativos, eliminar garantías que ya no sirven, realmente transformar el terreno de la contratación en algo un poco más razonable, más estructurado, más encriptable, y que todo esto tenga un lenguaje común en base de datos, pero que esa base de datos sea analizable, comparable con otro régimen de contrataciones, y no con otro régimen de contrataciones, sino también con el sector civil y el sector académico. Para que esa base de datos sea coherente, es necesario que los estados sigan trabajando en alianzas para hablar en un mismo lenguaje. Alianzas como el Open Contracting Partnership o Open Government Partnership son iniciativas muy claras a la hora de medir base de datos del régimen de contrataciones, a la hora de compartir estos datos con entidades tanto del sector civil como del sector privado. Entonces, como propuesta todo esto es seguir fortaleciendo el tema de la alianza para mantener un lenguaje común y acompañar más en bloque lo que es este cambio de paradigma. Y algo que yo tomo como una opinión personal es un mayor posicionamiento del funcionario de contrataciones. O sea, hablamos de una profesionalización de la gente, pero también es necesario que el funcionario de contrataciones forme parte de la mesa chica de las principales decisiones estratégicas que toman los gobiernos. Realmente por su oficina va a terminar pasando gran gasto del presupuesto. Entonces, él tiene que estar en esa mesa chica para poder delinear políticas claras y sortear estas barreras de comunicación y que el Estado falta ese clic para terminar de desarrollar lo que es compra verde o compra social o al fin y al cabo terminar de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. La participación de los estados en este sector de la economía, en fin, es para tratar de cumplir y alcanzar un pacto global que lo tiene que cumplir tanto el sector privado, el sector económico y el sector académico. Y por último, destacar también un dato que nos compartió Carlos, que el 65% de las oficinas de contrataciones no se miden. Eso de por sí, si no obtenemos datos, es imposible que hagamos un análisis, y sin un análisis no encontramos puntos de fortaleza o debilidades, y así no se puede permitir un avance. Entonces hay que trabajar en una mayor alianza donde se puedan identificar buenas prácticas y que sea compatible con otro régimen de contratación. Bueno, muchísimas gracias, Franco. Muy interesante las aportaciones, ¿no? Sobre, bueno, algunas de las que has mencionado, ¿no? Y que hemos compartido, ¿no? Sobre la necesidad de medir, ¿no? De compartir datos, de intercambiar buenas prácticas, ¿no? La implicación que ahora mencionabas también del personal funcionario, ¿no? Es un elemento, es uno de esos intangibles, ¿no? De las administraciones públicas, ¿no? El derecho y las letras del derecho, ¿no? No transforman la realidad si no va acompañada, ¿no? De la implicación, ¿no? de los funcionarios, y es un poco lo que antes apuntábamos, ¿no? De la necesidad de cambios culturales para que se produzca realmente una verdadera transformación, y también que las condiciones de trabajo de los funcionarios sean las adecuadas, ¿no? Para poder incorporar esta perspectiva, ¿no? Que eso es un elemento muy importante, ¿no? Bueno, pues nada, Carlos, cuando quieras, sin más, te cedo la palabra y gracias por tu intervención, Franco. Bueno, en mi caso yo tengo algunas conclusiones muy generales que he obtenido de este diagnóstico, que por cierto, cualquiera que lo quiera consultar está disponible en el link que Elena Fonseca amablemente nos ha compartido en el chat. También entiendo que ya está disponible la versión en inglés. Yo creo que lo más importante de este diagnóstico es determinar qué conclusiones son las más adecuadas para poder echar adelante este proyecto de las compras públicas sostenibles.
compras públicas estratégicas. En cuanto a la falta de apoyo político, pues yo diría que eso es algo fundamental. Creo que iniciando por unificar esfuerzos de todos los sectores en cada país para incrementar el apoyo político a este proyecto, porque definitivamente sin un apoyo político pues nos va a costar mucho más. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de incorporar, como bien lo dice Franco, incorporar a los compradores a las mesas de negociación o a las mesas de proyección de estos proyectos, definitivamente es algo fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el apoyo político se abra, que las autoridades máximas entiendan que esto no es algo antojadizo, esto no es algo que ha salido de la idea ni de abogados, ni de compradores, ni de ninguna otra persona, más que de la necesidad económica de hacer más eficiente la contratación pública en nuestros países. Cuando se entienda que definitivamente el apoyo político es clave para que este proyecto avance, entonces vamos a tener mucha más facilidad de implementación de este tipo de proyectos. Otra conclusión que yo obtengo de esto es que en cuanto al marco normativo, nosotros los abogados muchas veces tenemos la tentación de creer que todo debe estar normado, que todo debe estar en una norma específica y que obviamente sin esa norma no podemos hacer nada. En la experiencia y en base a lo que hemos recabado, en la información que hemos recabado, yo diría que no es necesaria una normativa específica que avale la implementación de la sostenibilidad como compra estratégica. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos y hacemos el ejercicio que yo les mencionaba de integración normativa en la administración pública, desde luego respetando los principios del derecho administrativo, nosotros vamos a encontrar que la puerta está abierta en la misma normativa que ya tenemos vigente. Si nosotros estamos esperando a tener una normativa específica para la implementación, pueden pasar meses, incluso años, para que esto se dé. Y si a eso le sumamos que tenemos poco apoyo político, va a pasar mucho tiempo más. Entonces yo creería que es importante hacer ese ejercicio de integración normativa para que podamos utilizar las normas que ya se encuentran vigentes en nuestros estados, poder integrarlas y poder avanzar hacia adelante con este proyecto de compras estratégicas. Eso es algo que siempre que tenemos la oportunidad lo mencionamos aquí en América Latina y el Caribe, porque muchas veces nuestros países piensan que sin una ley no pueden hacer nada, porque son administración pública y están amarrados al principio de legalidad que ustedes ya conocen, pero no necesariamente hay que esperar una nueva normativa. Otro aspecto importante que creo yo que hay que mencionar es que tenemos herramientas tecnológicas a nuestra disposición. Lamentablemente hay países que se han retrasado en la parte de tecnología en sus sistemas de contratación pública, no tienen modalidades electrónicas de contratación, pero hay otros que sí ya las tienen, como la subasta inversa, como el convenio marco, que son modalidades de contratación pública que facilitan la aplicación de la sostenibilidad, de estos criterios de sostenibilidad en los procesos de compras públicas. Y finalmente, pues obviamente es necesario que identifiquemos bien cuál es el camino a seguir. Hay que trazarnos una ruta, un plan de implementación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar claros de cuál va a ser el camino a seguir y cómo podemos iniciar. Si en cada país ya tenemos criterios de sostenibilidad incorporados en nuestros procesos de compras, hay que potenciarlos. Si ya tenemos bienes o servicios identificados sobre los cuales estamos ejecutando gasto público o inversión pública, hay que potenciarlos. Es decir, hay que mejorar esos procesos en los cuales ya se están aplicando esos criterios de sostenibilidad y acercar nuevos bienes o servicios para poder implementarles esos criterios de sostenibilidad. Y finalmente, pues estoy totalmente de acuerdo con Franco que hay que profesionalizar y capacitar a los compradores públicos, que eso es algo básico para que podamos tener unos procesos de contratación pública mucho más eficientes.
Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, has comentado así muchas cuestiones interesantes, pero como vamos mal de tiempo no voy a comentar y prefiero darle la palabra a Raquel Carballo para que cerremos ya este tercer punto de la sesión y podamos también abrir una pequeña participación, ¿no?, a los asistentes. Raquel, adelante. Yes. Obrigada, graças. Pois, eu provavelmente vou-me repetir em relação aos colegas do painel. Aquele relatório do Tribunal de Contas é talvez o instrumento que me permite melhor identificar as tais propostas, que passam, obviamente, por vários níveis, por um nível substantivo, por um nível operativo e por um nível organizacional também. Em termos organizacionais, criar sistemas e competências de acompanhamento da implementação dos contratos públicos que são celebrados com a aplicação desses critérios. Isso implica eventualmente uma reflexão, pelo menos em Portugal, sobre a estrutura organizatória administrativa, que somos um bocadinho rígidos e, portanto, provavelmente vamos ter que repensar o modo como as entidades administrativas, que são as principais entidades adjudicantes, os principais contraentes públicos, como é que eles se relacionam e passarmos a olhar para modelos colaborativos dentro da própria administração, com estruturas transversais e não estruturas apenas verticais. Isso pode ser um empecilho à implementação destas políticas. Depois, uma estruturação que já vai acontecer, eu vou mostrar-vos daqui a pouco, de critérios por bem, por serviço, em função da sua natureza, do seu âmbito de aplicação. Isso é importante. Vamos ver que, pelo menos em Portugal, já há alguma coisa, nesse aspecto avançamos um bocadinho. Depois, um bocadinho na linha do que o Juan estava a dizer, de alguma maneira tornar obrigatório, portanto vinculativo, coercivo, a indicação de aquisições onde são aplicados os indicadores ambientais, quer seja no critério da adjudicação, seja das especificações técnicas, e obrigar à implementação da medição e avaliação dos impactos associados a compras desta natureza, isto é, deixar de ser algo, enfim, sugerido, voluntário e passar a ser mais imperativo. Depois, obviamente, é preciso reforçar meios financeiros e humanos, de modo, enfim, a implementar a profissionalização, mas também os instrumentos tecnológicos, designadamente, que facilitam desde logo a monitorização, porque é verdade que quando estamos a falar de contratos como uma empreitada, se a monitorização tiver que ser feita de lápis e papel, é bastante mais complicada do que se houver tecnologia que possa aplicar-se a essa monitorização. Continuamos, aqui em Portugal, apesar da forte implementação da contratação eletrónica, ela ainda não é obrigatória para o ajuste direto e para a consulta prévia e na perspectiva do Tribunal de Contas, de facto, um bocadinho na linha, como também estava a dizer o Carlos, é preciso que passe a ser, de facto, o instrumento preferencial em todos os tipos de procedimentos de contratação pública, porque isso ajuda, de facto, à implementação, desde logo dos processos de monitorização. E nós temos em Portugal, eu diria, quase toda a contratação pública, não toda, mas quase toda ela é por ajuste direto, de alguma maneira, então agora com o Covid mais ainda, não é? Depois, há aqui um trabalho que tem muito que ver com o momento subsequente, isto é preciso que as entidades adjudicantes elenquem os critérios, os fatores que estão a aplicar, que construam base de dados, para se poder fazer isto é, poder-se definir e adaptar critérios para todas as categorias de bens e serviços que estão elencados naquela dita estratégia de compras ecológicas de que há bocadinho vos falei. O Tribunal de Contas também sublinha a necessidade de ações de sensibilização, não só sobre as entidades adjudicantes,
porque ainda há, enfim, um espírito um bocadinho conservador, como há um bocadinho o Juan também se referia, não é? Um bocadinho conservador de políticas estabelecidas, práticas reiteradas, é difícil mudar a forma como se trabalha, por um lado, e isso passa, entre outras coisas, pela construção de manuais, que já vos vou falar que já existem alguns em Portugal, e ações de formação, e eu acrescentaria também uma sensibilização dos operadores económicos e um reforço da importância da incorporação desta ideia de sustentabilidade nas políticas das empresas. Porque se estas políticas estiverem incorporadas no próprio operador económico, é também mais fácil dele responder afirmativamente à procura com base nesses critérios. Depois, os mecanismos para a reunião da informação, os mecanismos de controle de qualidade, que também, enfim, ou não existem ou são incipientes, porque também não basta só, digamos assim, encher bases de dados com dados, é preciso que eles sejam tratados, sejam agregados, sejam, enfim, verificados para esse efeito. Obviamente, disseminar essa informação para todo o mercado e para a sociedade civil, como é evidente. Então, o que é que nós já temos? Que eu estou toda contente por poder dizer isto, que até há bem pouco tempo não se podia dizer isto. Foram publicados desde o fim de 2019, inícios do 2020, um conjunto de manuais com critérios ambientais ligados a estes temas, que, enfim, depois, quando tiverem, enfim, insónias e quiserem ocupar o tempo da insónia, poderão ver que são, no fundo, produtos e serviços muito ligados, aliás, o próprio manual diz isso, muito ligados àqueles que a União Europeia elenca naquele seu site sobre as compras, o Green Public Procurement. Portanto, são manuais, enfim, com diferentes densidades e que fazem efetivamente aquilo que eu acho, já há algum tempo acho, que é uma diferenciação do critério, da metodologia em função do bem, do produto ou serviço. E, portanto, são, enfim, só para terem uma ideia, são construção, gestão, equipamentos elétricos, iluminação, enfim, todos aqueles que há bocadinho também mostrei a propósito da União Europeia. Enfim, não tenho propriamente mais nenhuma novidade a acrescentar às ferramentas, àquilo que se pode fazer, do que aquilo que os nossos colegas também já fizeram e que aqui também, de alguma maneira, estou a expor-vos. Muito obrigada. Bueno, muchísimas gracias, Raquel. Muy interesante y estas últimas referencias también muy interesantes, ¿no? Porque realmente, como bien apuntabas, echamos muy en falta a veces la disponibilidad de información técnica de calidad, ¿no? Porque sobre todo en materia ambiental, donde hay una componente técnica muy relevante que hace que se deba de nutrir a las administraciones públicas que utilizan este enfoque con información muy específica sobre muchas tipologías de contratos, ¿no? Y eso es muy importante. Bueno, hay un montón de reflexiones, quizás la mía final, y hay varias que quería hacer, pero creo que es mejor dejar tiempo para la intervención, es este análisis sobre la posible evolución del derecho comunitario de los contratos públicos, ¿no? Vinculado quizás a la matización de ese enfoque voluntario, y simplemente apuntar que la Comisión Europea en su Pacto Verde final de 2019, en el plan de inversiones para la aplicación de este plan que se aprobó en febrero de este año, y el propio plan de recuperación, el propio plan, de economía circular aprobado también en marzo de este año, y pues han identificado, ¿no? O por lo menos la Comisión por primera vez ha dicho que el enfoque voluntario había tenido unos resultados, limitados, y que quizás era el momento de apostar por una perspectiva obligatoria. Y en este momento parece que la Comisión está trabajando en el desarrollo de ese enfoque obligatorio, que realmente ya existía, que se manifestó de forma muy particular en una serie de directivas entre el año 2009 y 2012, que se abandonó después, y parece que ahora puede ser un poco la línea de desarrollo futuro, ¿no? De esta perspectiva estratégica de la compra pública a nivel europeo, insisto, absolutamente necesaria desde mi punto de vista ante la evidencia de los 20 años de aplicación de este enfoque, ¿no? No voy a insistir más en otras muchas cuestiones que quería comentar. Creo que es el momento para dar la palabra a las personas que muy pacientemente han asistido pues a esta sesión. Quiero agradecerles su participación y bueno, pues si hay alguna intervención, pues pueden pedir la palabra en la aplicación específica que hay en la parte superior de esta aplicación.
intervenir directamente o plantearla a través del chat. ¿Alguna cuestión? ¿No? ¿Nadie se anima a romper el hielo? Yo tengo 1000 cuestiones, pero no quiero monopolizar esta sesión. Si querés, hago un aporte así como para cerrar la participación. Perfecto. Juan José. Quiero destacar algo que, primero, felicitarlos a los tres por la calidad del panel y destacar algo que lo han remarcado, es la necesidad de un plan estratégico de contratación claro, concreto, con nociones básicas sobre desarrollo sostenible. Realmente un poco las tres preguntas, la idea era que vayamos pensando inconscientemente en la necesidad de un plan de contratación con un peso mayor a la hora de establecer estrategias por parte de los gobiernos. Entonces, tomo también unas indicaciones que Jaime Pintos en la Conferencia Internacional de Contratación Pública la semana pasada pudo delinear de una forma muy clara un plan concreto de contrataciones con pasos cortos pero concisos para tratar de obtener resultados veraces en este sentido, entender la estrategia en las contrataciones. Y por último, acompañarles que la Secretaría General de Iberoamérica en el 2020 se dedicó a hacer un proyecto llamado Una hoja de ruta en materia de regulación para el cuarto sector. El cuarto sector es este tipo de economía de triple impacto, donde va a contener diferentes informes en materia de contratación pública, en materia tributaria, en materia societaria, en materia institucional, para poder dar este salto de calidad de la economía circular. Y por último, reiterarle el agradecimiento a la Redicop, a Elena Fonseca, a Hugo Igna y a la... Muy bien, Franco. Perfecto. Yo, si no hay ninguna pregunta, yo prefiero que haya alguna intervención. Preferiría que hubiera alguna intervención directa levantando la mano, pero bueno, sí que se me ocurre una cuestión que es una de las que más me preocupan con relación al uso estratégico de la compra pública, ¿no? Nos solemos centrar, ¿no?, cuando hablamos de la compra estratégica en toda la fase de preparación contractual, ¿no? Las administraciones públicas más implicadas pues, han desarrollado un esfuerzo notable de elaboración de información, de fichas técnicas, y la propia preparación del contrato pues, es un momento clave, ¿no?, para el éxito de este enfoque, ¿no? Pero quizás nos olvidamos demasiado de la parte de la ejecución del contrato, ¿no? Y sobre todo en administraciones, ¿no?, como en el caso de España, ¿no?, y particularmente las administraciones locales, que están absolutamente precarizadas después de las consecuencias de la crisis económica de 2008, ¿no? Y nos encontramos con administraciones locales que son las responsables de grandes contratos de servicios millonarios en las ciudades españolas, en donde pues, a lo mejor puedes encontrar en una gran ciudad pues, que hay una persona responsable del seguimiento de 3-4 servicios públicos con más de 500 trabajadores y varios millones de euros al año, ¿no? Lo cual indica que si no ponemos el acento en el seguimiento, en la ejecución de los contratos, pues poco vale el esfuerzo, ¿no?, de definición de la compra estratégica. Por eso ahí me gustaría que pudierais comentar cuál es un poco vuestra perspectiva sobre este asunto. Hay un montón de ideas de cómo reforzar este elemento. Creo que es uno de los puntos pendientes de la directiva, de las cuestiones pendientes, también de la regulación estatal, la mejora del marco regulatorio de la ejecución de los contratos. Pero bueno, me gustaría saber vuestra opinión. A figura do gestor do contrato podia ser um instrumento importante, mas voltamos sempre ao mesmo problema. É uma figura nova e implica uma capacitação muito particular de quem assegura essa gestão. E depois é como dizia o Juan, quer dizer, se o contrato é um contrato, nem é preciso ser muito grande, muito valioso, pode ser com muitas prestações. Isso pode implicar não um gestor, mas uma equipa de gestão por parte da entidade adjudicante desse contrato. E isso é muito complicado, desde logo porque depois há algumas responsabilidades que o gestor, enfim, as pessoas também não querem assumir, não é? E, portanto, porque essa figura bem tratada, bem construída, podia ser uma ferramenta importante para esse efeito, para o efeito da execução dos contratos. Aqui em Portugal nós temos o problema de facto de grande parte da contratação pública ser com as autarquias locais, portanto com o governo local,
as nossas autarquias têm dimensões muito distintas, muito diferentes, capacidade económica e desenvolvimento muito distinto, e, portanto, não estou a ver como é que neste momento conseguiríamos implementar essa ferramenta enfim, de forma robusta para alcançar alguns resultados importantes para este efeito, mas parece-me um instrumento muito importante, muito relevante para esse efeito. Bueno, creo que has tocado un tema muy importante. Generalmente, nuestra cultura en Latinoamérica es tratar de hacer bien todo el proceso, pero una vez ha firmado el contrato y está en ejecución, como que bajas un poco la guardia, como que decís, bueno, esto ya está firmado, ya está en ejecución, y se tienen que cumplir todas las disposiciones establecidas en el contrato. El administrador de contrato es tan básico para poder tener procesos sostenibles que es necesario capacitarlo, darle las herramientas y darle seguridad. ¿Por qué? Darle seguridad jurídica, obviamente, porque si un administrador de contratos, ya sea que estés comprando lápices o estés comprando grúas para un puerto o una mega obra o infraestructura, requiere de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque al final él lo menos que quiere es un juicio de cuentas en su contra o que le deduzcan responsabilidad administrativa. Entonces, ¿qué es lo que se hace, por ejemplo, acá en Estados Unidos? Bueno, acá en el estado de California, la parte de administración de contratos es automática, es a través de sistemas electrónicos. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que es más eficiente utilizar mecanismos de control automatizados para el cumplimiento de los contratos que utilizar a personas naturales. Claro, en nuestros países probablemente no sea tan viable utilizar ese tipo de administración o gestión de contratos, pero si vamos a utilizar a funcionarios o a empleados del sector público para administrar contratos, es necesario capacitarlos, orientarlos, darles las herramientas y darles seguridad jurídica. Lo ideal sería que tuviéramos administraciones de contratos automatizadas. Si no se puede, en ese caso, me parece que sí hay que darles esas herramientas para que ellos puedan hacer bien su trabajo, porque de lo contrario no van a querer ser administradores de contrato. Y esa es la experiencia que yo viví, por lo menos en mi país, cuando fui director de compras públicas, era un dolor de cabezas la parte de gestión o administración de contratos, sobre todo en las localidades, en las municipalidades, en donde obviamente los empleados no tienen la capacitación u orientación necesaria para administrar un contrato. Bueno, plantea Enrique Díaz Bravo, que es el miembro del equipo coordinador de este seminario, nos dice si es posible conciliar los aspectos políticos con los técnicos para la contratación estratégica, ¿no? No sé si Enrique quiere intervenir directamente para precisar más la pregunta. Si estás por ahí, Enrique. Sí, gracias, José. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Estoy desde el teléfono ahora mismo y estoy con los disculpa niños. Que te haya interpelado directamente. No. Gracias. Pero creo que puedes precisar más la pregunta y seguramente nos dará luz, ¿no? Y estoy con mis niños dando vuelta porque escuchan ruido de niños. Primero, saludarlos a todos. Muchas gracias por las interesantísimas ponencias de un tema además clave en la modernización de la contratación pública iberoamericana, ¿no? Y sobre todo, como decía el profesor Pernas, de ese cambio de enfoque hacia el diseño transformador, no únicamente como medida de medición de resultados de compras anuales. Sé que la pregunta que le formulo es muy difícil de responder, pero algunas luces que nos puedan aportar sobre cómo conciliar algunas cuestiones que ya se tocaban aquí sobre los criterios políticos en la contratación pública con los criterios técnicos para definir los elementos de
lo que se ha denominado la contratación estratégica. ¿Es posible? ¿Conocen alguna iniciativa o experiencia? Y si pudiésemos avanzar en ese sentido, creo que sería una gran experiencia transformadora, como decía José. Gracias a todos. Bueno, no sé si queréis comentar algo, yo alguna idea puedo apuntar. Bueno, ahí, Enrique, creo que no hay una dicotomía, ¿no?, entre cuestiones técnicas y carácter político. Yo creo que la clave, ¿no?, estamos hablando del uso estratégico, por tanto estamos hablando de la utilización de los contratos públicos para apoyar objetivos de políticas públicas, pero es que eso debe convertirse, debe tener una vertiente técnica. De hecho, uno de los problemas que creo que se plantean principalmente en la compra pública, por lo menos en la compra pública verde, es que minusvaloramos la dimensión técnica fundamental de la compra estratégica, ¿no? Y nos conformamos con elaborar guías de carácter jurídico que explican sobre cómo pasar a este enfoque estratégico verde, ¿no?, en la actividad contractual de los órganos de contratación, pero ignoramos que la integración de esta perspectiva estratégica, si es fundamentalmente técnica. Desde luego, los juristas ayudarán a convertir eso en cláusulas viables, respetuosas con el derecho de los contratos públicos. Pero si no hay esa dimensión técnica, pues no avanzaremos en ese plano. Yo he sido parte de una administración local con muchos contratos con un impacto ambiental muy relevante. No disponía de técnicos que me pudieran indicar cuáles podían ser las características técnicas de los servicios o los productos que pretendíamos contratar, no tenía esa información. Tampoco disponía por parte de la Administración Estatal Autonómica del desarrollo de fichas específicas técnicas con información ad hoc para la concreta tipología de prestación que quería contratar, y con una gran voluntad política, con una capacidad jurídica para hacerlo, pues muchos contratos no pudieron tener esa perspectiva. ¿Por qué? Porque no teníamos la información técnica. Por tanto, no veo tanto esa dicotomía como veo una complementariedad. La dimensión técnica es un elemento fundamental. Dimensión técnica, lógicamente, con un acompañamiento de calidad, no vale solo con calidad en cuanto a la calidad jurídica, ¿no?, de esa definición, de esa plasmación técnica en cláusulas o en criterios ambientales en el marco de la preparación del contrato, ¿no? Carlos, adelante. Sí, yo coincido contigo, Juan José, y yo creo que Enrique ha hecho una pregunta muy interesante, porque realmente la relación entre la voluntad o factor político con la parte técnica se encuentra en su punto más grueso o más importante a través de la cartera del Estado. Me refiero a cartera, a la billetera, a las finanzas públicas. O sea, ¿cuál es la forma en que los compradores públicos van y piden apoyo político? Obviamente, llegan a su ministro de Hacienda o a su ministro de Finanzas y le dicen: mire, señor ministro, ¿quiere usted equilibrar la balanza fiscal? ¿Quiere dejar de gastar tanto y gastar mejor? ¿Quiere ahorrarse dinero? Pues hombre, invierta en la contratación pública. Si usted piensa que va a sacar adelante las finanzas públicas solamente recaudando impuestos o dándole ingresos al Estado, está equivocado. La balanza fiscal es un equilibrio. Si usted políticamente entiende que tiene que comprar mejor y gastar mejor el dinero de las finanzas públicas, usted va a equilibrar la balanza fiscal. Por lo tanto, va a tener un equilibrio y va a tener unas finanzas públicas mucho más robustas. Entonces, convencer al ministro de Finanzas o de Hacienda de hacer eso, ese es un gran logro, y eso es parte del trabajo de los técnicos también. Es parte del personal técnico que tiene que llevar esa idea. ¿Para qué? Para que se conjugue la parte política con la parte técnica. Esa me parece que es la solución más inmediata. Sí, eso es muy interesante porque siento que hay como una línea de doble dirección, ¿no? De lo técnico a lo político y de lo político a lo técnico, ¿no? Porque la voluntad política es fundamental, ¿no? En una administración donde normalmente hay un enfoque de compra pública, una administración envejecida como la administración española, particularmente la local, hay un enfoque muy economicista. Sin voluntad política, los 2-3 actores que quieren desarrollar esa perspectiva van a estar solos en la administración y al final van a actuar en su propio ámbito específico. Pero también la perspectiva técnico-política, ¿no? Hay a veces procesos de contratación orientados, pues, al desarrollo de planes de inversión verdes, ahora con el Pacto de Recuperación, o los más antiguos de la financiación europea, de las Smart Cities, donde había una definición política de los proyectos técnicos sin implicación de los técnicos.
y eso ha dado como resultado pues, grandes proyectos de transformación de la ciudad, solo orientados por ideas políticas, a veces no muy oportunas, porque no se adecuaban a las necesidades reales y efectivas, con poca implicación de los técnicos o ninguna, con el apoyo de una consultora que daba pues, un poco rienda suelta a las ideas de los políticos, pero que al final pues han demostrado ejemplos de fracasos absolutos de proyectos millonarios financiados por la Unión Europea, pero que no han tenido el apoyo técnico de la propia institución. Por eso digo que hay un feedback, ¿no? Mutuo, ¿no? de la implicación en los procesos de ambas partes, ¿no? Si no pueden... Tiene el mejor ejemplo, Enrique, porque me parece que por el acento él es chileno y Chile Compra es un caso de éxito en toda América. ¿Por qué? Porque ha logrado conjugar precisamente esos dos factores. Y ahí es donde viene la parte que Chile Compra nos ha dado lecciones y clases a todos. En la parte de hacer que la voluntad política se transforme a un apoyo incondicional a su parte técnica. Por eso es que Chile Compra tiene tanto éxito en Latinoamérica. Muy bien. No sé si Franco o Raquel queréis decir algo sobre esto o damos por finalizada. No, los aportes, perfecto. Pues no sé si hay alguna intervención más, alguna última. Raquel, quizás es el momento de darte un poco así la palabra y si quieres en 2 o 3 minutos hacer un pequeño cierre y nada, por mi parte simplemente agradeceros la participación, ha sido magnífico, he aprendido un montón de este seminario, agradecer la participación de los asistentes y espero que tengamos la oportunidad de volver a encontrarnos para sumar en este campo, ¿no? Yo creo que donde tenemos que aunar esfuerzos, ¿no? De la compra estratégica. Muchas gracias por participar, muchas gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias, eu vou ser breve. Tivemos a sorte de ter uma orientação muito perspicaz do professor Pernas Garcia com as suas questões. Eu diria que não há falta de enquadramento normativo, talvez na União Europeia seja um bocadinho mais, enfim, incisivo para os Estados que o compõem, mas nas outras experiências que tivemos a oportunidade de ouvir, ele também existe. Há depois diferentes velocidades de implementação, mas há obviamente e com particular ênfase na América Latina a ligação muito clara aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o que me parece, enfim, uma ligação particularmente relevante. E a ideia de que a contratação estratégica é uma forma de modernizar a contratação pública e o desenvolvimento económico, perspectiva com a qual também concordo. E, portanto, é um instrumento de empoderamento, de inovação, de desenvolvimento, de integração, de fim de desigualdade de género, de forma de lutar contra as alterações climáticas e, portanto, sob esse ponto de vista, acho que quer os objetivos da América Latina, quer os objetivos da União Europeia e, portanto, depois de nós, Estados-membros, é obviamente interessante ver que, apesar de fisicamente e territorialmente distantes, convergimos nestes grandes objetivos. Depois, quanto às fragilidades de implementação, eu acho que elas advêm muito, desde logo, como o professor Pernas Garcia dizia, de isto estar tudo num momento de voluntarismo e, portanto, temos de passar esse momento de voluntarismo porque já ficou demonstrado que ele se calhar não serve e, portanto, precisamos de ser um bocadinho mais incisivos na implementação destes instrumentos que já temos. Já identificamos os problemas, a falta de agregação de dados, a falta de monitorização, a falta de profissionalização. Portanto, quanto às dificuldades, elas são comuns também. São comuns, as assimetrias têm eventualmente que ser corrigidas, as assimetrias entre os Estados eventualmente têm de ser corrigidas, isto não será obviamente de uma vez só. O que me parece, e vou introduzir uma nota aqui se calhar nova destas conclusões, é de que o caminho não é o único, isto é para atacar, entre aspas, a efetiva implementação das compras estratégicas, têm de existir várias vias de ação. A via das políticas públicas chapéu, que se destinam ao mercado, se destinam às entidades adjudicantes, se destinam à sociedade civil, e aí a dimensão política é muito importante,
Mas esta dimensão política, estas políticas públicas têm de ser informadas tecnicamente, e aí o papel, de facto, dos técnicos é muito importante, como o professor Henrique Dias Bravo, enfim, levantou com a sua questão. É muito importante e é digamos assim, é um caminho com duas direções, que funcionam para cima e para baixo, digamos assim. Portanto, um plano de políticas públicas abrangente. E depois, o plano organizacional. É preciso repensar a forma como as entidades adjudicantes colaboram ou não colaboram entre si, haver a entreajuda, o networking, dentro dos Estados e fora deles, e eu diria, inclusivamente, ir buscar algumas das experiências que os nossos colegas relataram da América Latina, que são exemplos interessantes para nós ponderarmos aqui na União Europeia, e há, obviamente, também me parece, alguns exemplos interessantes aqui na União Europeia que podem ser estudados e observados por parte da América Latina. Depois, a profissionalização parece-me que é, enfim, incontestável, todos nós, aliás, já há comunicações europeias a esse propósito, a agregação de dados, a sua disseminação, a sua disponibilização aos práticos, aos estudiosos, para que a sociedade possa também ela contribuir com dados para a implementação desse grande objetivo, porque nós só temos uma terra e ela está um bocadito doente, precisa mesmo de ajuda. Muito obrigada por esta oportunidade, fiquei muito honrada, é uma honra para mim e para o meu país poder participar. Muito obrigada a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Franco. Gracias, Raquel. Mil gracias por vuestra generosa participación y también mi agradecimiento a las personas que han asistido a esta sesión del seminario. Mañana pues, me gustaría también reencontrarnos aquí para ver un poco las experiencias prácticas tan interesantes que se van a comentar mañana en diferentes países, el caso de Chile, República Dominicana y otras experiencias muy interesantes que desde la perspectiva también europea tienen gran interés, ¿no? Sobre todo por las limitaciones que tenemos para la adopción de algunas medidas que estáis adoptando en América Latina, Caribe, reservas contractuales, etcétera, ¿no? Bueno, nos vemos mañana y muchas gracias a todos. Un saludo. Gracias. Muchas gracias.